Investigación en Alimentación y Desarrollo, o mejor conocido como CIAD, desde hace 30 años, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Realizó estudios de ingeniería química con especialidad en alimentos en la Universidad de Sonora en México y obtuvo su grado de doctor en la Universidad de Zaragoza en España en el programa de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Durante los últimos 30 años ha trabajado en proyectos de investigación en ciencia y tecnología de la carne, con énfasis en el enlace entre la academia y la industria, en la generación y supervisión de proyectos. Derivado de su trabajo en CIAD y colaboraciones con otras instituciones, en los últimos años, el doctor Torrescano ha publicado una variedad de artículos en temas relacionados con la calidad de canales y carne fresca de diferentes especies, clasificación electrónica de canales de bovino y recientemente en el uso de nuevos ingredientes de origen natural con actividad antioxidante y antimicrobiana, incluidos en recubrimientos y películas comestibles para su aplicación en canales y carnes de bovino y de cerdo. Es así como le cedo la palabra al doctor Torrescano para que comience con la ponencia y recordando a nuestros participantes de mantener cámara y micrófono apagados. Y en caso de tener alguna pregunta o duda, favor de hacerla saber a través del chat para que al final sean leídas. Adelante. Muchas gracias. Les agradezco la invitación y vamos a ver. ¿Dónde se presenta la? No tengo mucha experiencia en el Zoom, en otras plataformas, sí. A un lado de la manita, en la parte inferior, Ajá. está con una pantallita y una flechita. Sí, esa sí la conozco. Ahí se presenta. Dice tu pantalla completa, una ventana, una pestaña. ¿En cuál de las tres? Si gusta pantalla completa, a lo mejor. Pero no me aparece la presentación. A ver. No se ve ahí, ¿verdad? No, aún. En algunas ocasiones es porque no está maximizada. Ah, ok. Entonces ciérrela y vuélvala a intentar compartir. No me dejan, no sé por qué. Cuando es toda la pantalla, no importa si se ve o no la presentación, se va a compartir todo el escritorio. Ahí está. Ya está cargando su pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve. Ah, bueno. Bueno, pues muchas gracias. Ya me escuchan todos, se ve todo, ¿no? Bueno, esta plática va relacionada precisamente, como ya lo comentaron ahorita, sobre la calidad de la carne fresca, clasificación y métodos de evaluación. Antes que nada, quiero agradecer a los compañeros, estudiantes, Litsi, Amayri Arroyo Aranda, Cristina Zamudio Quintana, y a Juan Carlos Elizalde de León por toda la amabilidad que tuvieron para que un servidor estuviera con ustedes. Y dentro del contenido vamos a hablar una pequeña introducción sobre el tema de lo que es carne y clasificación, antecedentes que existen, clasificación de canales, clasificación de carne y unas breves conclusiones del tema. Como ven ahí, desde la prehistoria el hombre pues ha consumido, se puede decir, ha cazado para comer.
y de que se puede decir, el fuego se presentó en la vida de nosotros, pues hicieron cambios muy fuertes y sustanciales en el consumo de este alimento. Generalmente el hombre cazaba para comer y actualmente pues no solamente el tema de la caza, la cacería, que es un tema fortuito, pues realmente ahorita estamos precisamente produciendo para comer. Pero para hablar de calidad de la carne, pues necesitamos primero conocer qué es la carne. La carne realmente se puede conocer en base a la cadena de valor que presenta. Sigan ustedes la vaquita, por ejemplo, y ven ustedes cómo el sacrificio se transforma en canal. Después entra a un sistema de clasificación, pasa a la sala de deshuese o corte, y después al punto de venta y nosotros finalmente a los consumidores. Esta cadena de valor de la carne realmente es algo muy importante porque con ella nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo actualmente con los costos, los precios y sobre todo con la calidad de carne. Y ahorita vamos a hablar que la calidad de carne realmente es un concepto muy difícil de describirlo, ya que esta va evolucionando según la demanda del mercado. Nosotros, los consumidores, somos los que imponemos esa calidad. Y en México, se puede decir, tenemos diferentes tipos de calidades. Un concepto muy importante es el tema de calidad de la canal. La canal ha sido siempre y será el medio se puede decir, de compraventa a las carnicerías, a ciertos grupos de plantas de proceso, más que desgraciadamente los últimos años ya la canal se ha transformado en lo que es la caja de carne, el box beef o el box pork, quieran llamarlo. Y esto realmente pues ha traído como consecuencia que ya la canal solamente pase a la sala de deshuese de ciertas plantas y de ahí se almacene ya en cortes, en cajas. Por otro lado, tenemos a la calidad de la carne, que es un concepto que se define como la combinación adecuada de ciertos atributos. Entre ellos tenemos el color, la terneza y la jugosidad. La terneza, ahorita lo vamos a explicar al final de esta presentación, la terneza juega un papel muy importante en la aceptación o rechazo por parte de nosotros, los consumidores. Actualmente, la calidad de la carne tiene varios tópicos. Es multifactorial. Está de lo que es la calidad organoléptica, o sea, la calidad que nosotros generamos con nuestros sentidos, lo que nosotros apreciamos, se puede decir, de los cortes, de la carne en sí. Está la calidad nutritiva, que es donde más escollos ha tenido, más se ha, digamos, satanizado, por decirlo así. Y luego tenemos a la calidad sanitaria. Hay una palabra que se introdujo ya hace algunos años, que se llama inocuidad. Que sea inocua significa que no tenga ningún tipo de patógenos o ningún tipo de problemas que después vaya a caer en nosotros los consumidores. En sí, hablar de calidad, estamos hablando de conceptos un poco difíciles de atribuirle, porque si nosotros hablamos de calidad organoléptica, estamos hablando de que a lo mejor ciertos conceptos de carne a cierta gente no le gusta. Uno de ellos es la grasa. La grasa es lo más variable que tiene la carne desde el concepto de, digamos, de composición. La carne tiene hasta un 70-75% de humedad, bastante agua para que cualquier microorganismo pueda ejercer sobre ella cierta presencia. La grasa, pues es la que más
variabilidad tiene, puede estar desde un 3% hasta un 32%, con el caso del ganado Wagyu, te lo voy a poner algunas imágenes. Y lo que es muy estable son los contenidos de proteína, que oscila entre un 18 y un 21%. Y lo que es también minerales. Carbohidratos la carne no tiene, porque estos se eliminan o se descomponen cuando el músculo se transforma en carne. Pero, ¿de dónde y cómo se genera la carne que consumimos nosotros? Esa imagen es una imagen de una engorda aquí en Sonora. Puede variar en diferentes tipos de engordas o de feedlots, como se dice en inglés. Y cada una de ellas va a tener cierta peculiaridad o distinción que lo hace precisamente tener cierta calidad o cierto prestigio en el tema de lo que es calidad de carne. Durante muchos años, los sistemas productivos o de clasificación, en el caso del ganado bovino, se hacen sistemas extensivos o de pastoreo. En Sonora, pues aquí tengo que hablar de Sonora, puedo hablar también de Baja California, puedo hablar de Sinaloa, de Jalisco inclusive. El sistema de pastoreo es diferente. Y en Sonora, como les comenté ahorita antes de la plática, pues dependemos mucho de la lluvia para que haya pasto. Zonas como Sinaloa, pues el agua viene más temprano y por lo tanto el pasto también viene más temprano. Baja California, pues depende también del río Colorado y de las zonas de lluvias al sur de la península. Y así podemos hacer una descripción de cada uno de los estados, pero sigue siendo el sistema extensivo el que más se utiliza en el país. Por otro lado, tenemos un sistema intensivo, donde esto ya implica tener un confinamiento en corral, como ya vimos la fotografía, o feedlot, donde ahí ya al animal se le provee de insumos, de nutrientes más específicos y sobre todo con fines de generar más músculo, pero también más grasa. Ambos sistemas, aquí a lo sumo en Sonora, en Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, se utilizan precisamente estos sistemas combinados o mixtos para poder producir ganado y carne de bovino. Se engorda principalmente con sistemas mixtos en casi todo el país. Michoacán también es sabido que lo hacen. De hecho, hemos estado en algunas plantas, en una planta en Vistahermosa, allá de su carne en Michoacán. Y también tienen un sistema muy parecido o casi idéntico al que manejamos en el norte, en el noroeste del país. El ciclo de la engorda, en el caso del ganado bovino, comienza con la crianza. Aquí en la zona norte del país, el proceso termina con el destete del becerro. Se le separa el becerro a la madre, con pesos aproximadamente entre 150 a 270 kilogramos. Para lo que es el siguiente proceso de la recría, donde el becerro se introduce a la pradera y empieza a engordar consumiendo zacaste, pasto o algún todo tipo de vegetal que se encuentre en el entorno. Ahí los 270 kilogramos de peso aumentan a 350. Y es este peso el que se introduce precisamente gorda. En este proceso, lo que es la engorda en sí, el novillo o el animal, termina hasta su faena con pesos aproximadamente entre 450 y 550 kilogramos. Aquí es donde realmente va a adquirir pues todo lo que el alimento le otorgó y va a aumentar de peso
significativamente entre 100 y 150 días de engorda. Anteriormente, cuando se comenzó a engordar aquí en el noroeste de México, los periodos de engorda llegaban a alcanzar cerca de hasta de los 300 días. Pero el tema monetario, la necesidad por recuperar la inversión, pues obligó a muchos engordadores a cortar el tiempo de engorda. Y más aún, el tema de la grasa. Ahorita vamos a ver algunas fotografías. La grasa es algo importante en ciertas localidades de este país, en otras no tanto. Más sin embargo, la grasa es el parteaguas generalmente para pues, enviar un animal a la faena o al sacrificio. Es importante, vuelvo a repetir, el alimento. El alimento es básico para poder alcanzar estos niveles. Pero también es básico el ganado para carne. Y aquí tenemos dos tipos. El tipo cebuino, que tiene la jiba, la joma en el cuello, que se llama Bos indicus. Y el otro es el Bos taurus, o tipo europeo, carece casi de joma. Y es un animal que está diseñado precisamente para climas un poco más templados. El otro es para climas tropicales. Y este animal, pues, es el que generalmente encontramos más en la zona del norte de México. ¿Cuáles son las características ideales del ganado para engordar? Bueno, este es un charolais, este es un animal que proviene de Francia, y realmente es un animal bastante expandido también en todo el país. Pero tomándolo como modelo, podemos decir que uno de los aspectos más importantes, pues, es la edad. La edad, son animales muy jóvenes, ahorita vamos a ver en la clasificación, precisamente porque se está aprovechando su juventud para tener el mayor crecimiento muscular, tanto hipertrófico, posible. El otro es el tipo racial. Aquí el tema de las razas, en gusto se rompen géneros. Aquí hay muchas razas aquí en México, de diferentes tipos, italianas, inglesas, francesas, pero realmente el ganadero, o en este caso el engordador, pues siempre habla bien de un tipo racial, donde el ganado, la mayor parte, tiene más sangre europea que Bos índico. A eso se le llama ganado F1. Y eso es lo que más impera en todas las engordas en el país. Otra es su condición sexual. Las hembras, los machos, generalmente los machos aquí en el norte del país se castran, se le extraen sus órganos reproductores y con eso aumenta el flujo de testosterona en la sangre y sirve de anabólico. Y esto es lo que realmente, pues, se vende, sobre todo los becerros, se venden en Estados Unidos, a las engordas estadounidenses, porque es lo que más rendimiento de conversión alimenticia por kilogramo de carne les da. Más sin embargo, Sonora pues ha tenido mucha experiencia con las hembras, y yo les puedo decir que el éxito de la carne de Sonora pues se debe en parte a las hembras. Como es lo que quedaba aquí, ellos no lo querían, pues él fue lo que engordó el ganadero por muchos años. Y realmente las hembras, para mí, en base a números que hemos sacado, que hemos hecho estudios, pues son las que más rinden más que los machos. Actualmente, la compra de ganado, que es uno de los mejores negocios aquí en el norte del país, pues se puede decir que ya cruza de todo: hembras, machos,
castrados, no castrados, etc. Otro es el estado sanitario, y aquí hay que hacer un poco de énfasis. El ganado, pues, como un ser vivo, pues también es susceptible a tener muchos tipos de enfermedades, de parásitos, etcétera. Y el estado sanitario, en el caso de Sonora, por ejemplo, pues es un estado que se encuentra libre de enfermedades como la tuberculosis, brucelosis y demás. Y eso ha permitido precisamente que la carne o el ganado que proviene del estado, pues sea bien visto, no solamente por los estadounidenses, sino también por los japoneses y otros países. Actualmente en México ya hay otros estados que ya están adquiriendo ese mismo estatus sanitario, y eso también le da confianza a la compra, no solamente del consumidor, no de nosotros, sino también de los productores. Ese estado sanitario siempre ha sido, pues, un dolor de cabeza para muchos, pero a veces yo me pregunto si el estatus sanitario de Sonora, pues se le beneficia, porque al despoblarse, al irse los becerros a engordarse a otras partes, pues hay una despoblación, y por lo tanto, pues el ingreso de ganado de otras partes del país, otro estado del país, pues hace un poco difícil, precisamente porque se tiene que mantener ese estatus sanitario. Pero una vez superado esto, pues realmente lo que más se está pidiendo de esos animales es la conformación, esto es, el volumen de carne que pueda tener ese animal, el estado de engrasamiento, que eso es uno de los temas también que aquí siempre se persigue, y por ende el marmoleo. Marmoleo, la marmorización, el marbling en inglés, pues es algo que siempre se ha buscado en la carne. Mas, sin embargo, en otros estados del país no es tan requerido. Sin embargo, el marmoleo siempre va a ser, a lo sumo, en los sistemas de clasificación en muchas partes de este mundo, parte esencial de esa propia clasificación. Y también vamos a hablar de ganado especial. Hay ganado muy especial, hay ganado muy caro, hay ganado que ha adquirido, ha ganado un estatus comercial bastante alto. Aquí tienes el Brangus. Esta raza es la que actualmente aquí, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, la que más hay, y viene precisamente de la cruza del Brahman y del Angus Aberdeen, 3 octavos y 5 octavos respectivamente. Y voy a hablar del Wagyu porque la verdad no tocar este tema sería algo que no nos podíamos pasar o perdonar, ya que el Wagyu en japonés significa ganado japonés, es el tesoro nacional de todos los japoneses. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón quedó, pues, a merced de los estadounidenses, pues ellos probaron la carne que se estaba produciendo en Japón, y la verdad quedaron, pues, no voy a decir maravillado, pero sí un poco, se puede decir, extrañados por el tipo de ganado que generaba una infiltración de grasa altísima. Ahí pueden ver ustedes en las fotografías. Voy a poner a ver. Vean ustedes la cantidad de grasa que contiene este tipo de carne, este tipo de ganado. Hasta un 32, 33% es grasa. Y dirán ustedes, ¿por qué tanta grasa? Pues esa grasa es la que da el sabor, la textura, y pues es una especie de manjar. Y sobre todo que en Wagyu, hablar de Wagyu, tenemos que hablar de una ciudad que se llama Kobe, en Japón, que es la que originalmente, se puede decir, y otras prefecturas de Japón,
pues emana este tipo de carne. Después de batallar mucho, los estadounidenses lograron sacar algunos ejemplares de este animal, lo trasladaron a Estados Unidos, tratando precisamente de emular este tipo de carne. Este es un sistema de producción muy especial. Le pongo especial porque pues, se habla de muchas cosas de guay, pero principalmente se habla pues de que es un animal que inclusive se le pone música, se le da masajes, etcétera, etcétera, pero pues ojalá hubiéramos ido este año es el Congreso Internacional de la Carne y es precisamente en Kobe. Pero dada la situación que tenemos actualmente de la pandemia, pues no, todo va a ser a base de videoconferencia. Otro animal, otro ganado muy interesante es el ganado Wagyu. Es una cruza de dos tauros con cebú. También es conocido por su alta hora de marmoleo, dietas altas en grano, y por su engorda, 31 meses de engorda, imagínense. Y un peso al salida al mercado de 694 kilogramos, obteniendo un producto también muy parecido al japonés. Asia proporciona también, que si se creía que solamente Europa producía ganado, pues Asia no canta malas rancheras. Como venía platicándoles, comentándoles, la alimentación de la engorda es muy importante y de ella precisamente es donde se va a obtener el ganado y este va a pasar a los rastros. El rastro, que realmente algunos le dicen un mal necesario, porque el rastro tiene mucho mantenimiento, tiene muchos costos, muchos gastos, mejor dicho. Aquí es donde se va a obtener la carne. Una vez que el animal ya engordó, ya alcanzó el periodo de los 550, 600 kilogramos, se traslada a esta planta y es en esta planta donde el músculo se va a transformar en carne e inicia con el embarque de ganado y concluye con la obtención de sus productos. Hay muchos tipos de rastro, hay muchas tecnologías, hay mucha ingeniería de sacrificio, hay rastros que están diseñados para alta producción, mediana producción o baja producción. Y todo eso va precisamente predecido con algo que se llama bienestar animal. Todos los equipos, todos los diseños de los rastros tienen que considerar el bienestar animal, que es un concepto que ya está muy difundido en el mundo, evitando precisamente el sufrimiento de estos animales. De acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Animal, esa atribución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, actualmente se llama SADER, y es a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, la que tiende por garantizar la sanidad en lo que de los bienes de origen animal para consumo humano que se produzcan en establecimientos de sacrificio municipales y procesadores de bienes de origen animal. Esto es lo que se le llama el sistema TIF, Tipo de Inspección Federal. El sistema TIF nació precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando México era la que le suministraba alimento para la guerra. Y al acabarse esta, pues las plantas quedaron aquí en México, pero con un sistema bastante riguroso de inspección. Y eso es lo que actualmente conservamos, la inspección. Otro tema importante en los rastros es la refrigeración. En Estados Unidos, principalmente, mejor dicho, en el sur del continente, en Argentina, Uruguay, Brasil, le llaman frigoríficos, precisamente por el frío que se utiliza ahí. Y la función del frío es preservar los productos cárnicos, disminuyendo los cambios bioquímicos. Esto es alguna transformación, la madurez, principalmente, y enzimáticos, que se producen en los tejidos después del sacrificio, haciéndolos más lentos y sobre todo deteniendo toda actividad microbiana
que pudiera descomponer o alterar la carne. Desafortunadamente, en muchas partes de este país, no todos siguen este principio. Hay muchas partes en donde se comercializa la carne en caliente, esto es recién sacrificada, pero ojo, todavía no es carne, es músculo. Y muchas veces cometemos errores durante la conservación, sobre todo congelándola, antes de que se pueda ese músculo transformar en carne. Y eso se le llama rigor de congelamiento, pero bueno, no se trata de esto, pero nomás se los comento. Y en base a todo lo demás viene lo que es definición de canal, que es el cuerpo de animales después de sacrificados, sangrados, desollados, sin vísceras, a excepción de los riñones, en algunos casos, separar la cabeza a nivel de la articulación, occipito atloidea, extremidades cortadas a nivel de articulación capo-metacarpiana y tarso-metatarsiana en la cola, sin genitales y ubres en hembras. En fin, esta es una definición, se puede decir, de ciencia de la carne. Y tenemos diferentes tipos de componentes de la calidad, lo que es la carne de bovino, de huesos, grasa y carne. En el cerdo, es lo mismo. Sin embargo, el hueso, en el caso del cerdo, se le deja la cabeza, cuando son rastros también TIF, y también se les deja la piel. En resumen, la canal o los factores que influyen en la calidad de la canal van a ser genética, raza, sexo y castración, peso y edad, tratamientos veterinarios, residuos de antibióticos y puedo decir también inclusive promotores de crecimiento, alimentación, enfermedades, infecciones, que es el estado sanitario, condiciones ambientales de alojamiento, bienestar animal, susceptibilidad al estrés, carne PSE, que es pálida, suave y exudativa, o carne pálida, y DFD, carne oscura, y sobre todo el transporte, el sacrificio. ¿Por qué es importante? ¿De dónde viene la necesidad de una clasificación? Porque tenemos mucha variabilidad. Hay muchas razas, hay muchos encastes, hay muchos diferentes tipos de animales que son criados, que son engordados y que nada más son introducidos en corrales, buscando precisamente que todos tengan más o menos la misma ganancia en peso y el mismo peso. Sin embargo, la calidad de la canal está definida por un conjunto de características que le confieren una máxima aceptación del mercado y que se va a traducir en un mayor precio. Esa es la realidad de una clasificación. Pagarle al productor por todo el esfuerzo que está haciendo por tener una carne de calidad. El objetivo es incluir en categorías canales en función del sexo, la edad, animales de los que proceden y demás, clasificarlas a partir de su rendimiento y su cobertura de grasa. Otra vez la grasa vuelve a aparecer. Nació en 1927 en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Ahí comienza el sistema de clasificación de los Estados Unidos, precisamente bajo el empuje de todos los productores en aquel entonces. ¿Cuáles son los objetivos más importantes? Conformación, ahí viene ustedes un perfil de conformación. Grado de engrasamiento, lo que cubre de grasa la canal por fuera, color de la carne y de la grasa. Grasas amarillas, son grasas de campo, de ganado que consumió mucho pasto. Grasas blancas, es animales que consumieron mucho grano. Edad, sexo y la raza. Eso es lo que son los criterios de clasificación más importantes. Hay muchos sistemas de clasificación, aquí les voy a citar algunos. Estados Unidos es la USDA, en la Unión Europea, la directiva del 91. En México, el estado de Sonora, en 1968 comienza con la clasificación.
Y desafortunadamente ya no la sigue. Desde que yo regresé de estudiar en el 2002, aquí en Sonora ya se había acabado la clasificación. Y dio paso a lo que es la marca de la carne. Si quieren, más adelante hablamos de eso. Japón también tiene su clasificación, sobre todo por el tema del Wagyu. Argentina, Australia, Colombia. En realidad, muchos países tienen sistemas y lo siguen. ¿Y qué es lo que hacen? Pues pagar un sobreprecio a todas esas empresas, a todos esos engordadores que hacen posible el sueño de tener mejor calidad de carne. Actualmente en México, comenzamos en 1991 con la norma de productos pecuarios, alimentos, carne de bovino en canal y clasificación. Y actualmente, en el 2002, tuvimos otra norma, productos pecuarios, carne de bovino en canal y clasificación. Esta cancela la norma anterior. Mas, sin embargo, tenemos todavía algunas dudas. Hay otra norma, inclusive en camino, o está ventilando. Pero ¿de qué necesitamos las normas si no las aplicamos? Y ese es uno de los temas que más hemos nosotros discutido, que hemos precisamente comentado entre todos los colegas que nos dedicamos a la carne, porque aquí las normas dependen del productor. El productor es el que va a tener ese sobreprecio, es el que va a adquirir ese sobreprecio, pero habiendo tanta variabilidad en la calidad de la carne, pues a veces no le conviene. Y ese es uno de los temas que se han discutido. En México, poco se clasifica las canales por diversas razones, pero existen manuales técnicos que hemos hecho, que hemos colaborado, otros compañeros lo han hecho. Y tenemos, por ejemplo, el que hemos participado nosotros, que es la evaluación de canales bovinas. Ahí está el símbolo de SIAD. Y otros colegas que han trabajado precisamente con frigoríficos y plantas para poder, pues, poner su granito de arena en lo que es el tema de clasificación de canales. También se han realizado intentos para conocer la calidad de las canales que se producen en nuestro país. Ahí tienen ustedes, por parte de la Universidad de Texas Tech, ahí en College Station, Texas A&M. Y inclusive han traducido los sistemas de evaluación de Estados Unidos al español. Y eso también ha traído como consecuencia que muchas palabras en inglés sean introducidas al lenguaje de la carne en México. Aquí tienen ustedes el sistema de clasificación de Estados Unidos y habla precisamente de ganado joven y de ganado viejo. La madurez forma parte importante en el sistema de clasificación y lo siguiente es marmoleo. Prime, de primera, animales hasta de 42 meses, con grasa de marmoleo ligeramente abundante. Esto es lo que más se produce en Estados Unidos, el choice, lo viene el seller y el estándar. Estos dos últimos pues ya se utilizan para otro tipo de productos. Estos, pues, como dice ahí, hasta para enlatar. Marmoleo es algo muy interesante porque proporciona un efecto lubricante al paladar, estimula las papilas gustativas y la salivación, mejora la percepción total de jugosidad. Hay una palabra que se inventó ya hace unos años que se llama palatabilidad, que relaciona no solamente con el tema paladar, sino también con el sistema olfativo. La otra es la extracción del sabor y el aroma, y es una propiedad que también confiere la grasa. Un producto que no tiene grasa no sabe. Y por lo tanto, pues hay que agregarle muchas cosas, sobre todo condimentos, para que sepa. También facilita la masticación, dando una percepción de mayor suavidad. De aquí tienen ustedes los sistemas, los diferentes tipos de marmoleo que hay, desde moderadamente abundante hasta ligero. Generalmente el que tenemos aquí en México, el que más sale con más de 100 días de engorda, es de modesto a moderado. Raramente obtenemos estos dos.
Y estos siempre caen, se puede decir, normalmente. Otro tema es cómo medir la madurez del animal. Uno de ellos, pues, es medir la dentición. En base a la dentición sabemos cuántos años tiene, más o menos. Y últimamente, con el tema de lo que es el arete, que ya es por ley, a lo sumo aquí en México, todos los animales tienen que estar aretados. Ahí dice también la fecha, más o menos su edad aproximada. Pero uno de los métodos era por medio de la dentición, principalmente. Y otro es en la canal, ya cuando está el animal, el rastro ya fría. Ahí se puede ver también si aparecen ciertas características dentro de la canal, se puede decir que son animales jóvenes, sobre todo esos botones en el cartílago. Otro es el grado de osificación de las vértebras sacras. Aquí los pueden ver ustedes. Cuando se ve la separación de cada una de las vértebras, son animales jóvenes. Cuando está fusionado, animales viejos, más de 3 años. Luego tenemos el tipo de redondez de las costillas y el color. Costillas planas y blancas, pues animales viejos. Y lo que se acaba de comentar ahorita sobre el tema de los botones de las apófisis, de las vértebras torácicas. Rendimiento en canal es algo que también, pues aquí en México no se saca, pero se está introduciendo en las nuevas normas. Más sin embargo, en Estados Unidos forma parte de algo muy, muy esencial, no solamente es clasificarlo, sino también ver su rendimiento, porque esto nos va a permitir conocer qué tanta carne magra vas a obtener, qué tanta grasa y qué tanto hueso. Porque esa es la forma en que se comercializan todavía en México y en Estados Unidos y en una parte de este mundo las canales para obtener carne. Uno de esto es medir el ojo de la costilla de la chuleta por medio de una regleta, se puede decir. Aquí tienen ustedes esa regleta, esa rejilla, pues en este caso proviene de parte de la USDA. Otro es medir el grosor de la grasa en el lomo entre la 12ª y la 13ª, 3/4 partes de la parte superior. Y después aplicar una ecuación que se llama ecuación de rendimiento, que es una ecuación de regresión, donde están, pues, se puede decir, implícitas las dos medidas que vimos anteriormente. También se obtiene aquí peso de la canal caliente, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice eso? Nos va a decir la cantidad de grasa estimada de venta al por menor que se va a obtener una vez que es deshuesada y recortada en cortes de lomo, carne de cuarto delantero, piernas y costillas. Entonces, ¿cuánta carne vamos a obtener? En Estados Unidos hay 5 rendimientos, desde el 1 al 5. Lógicamente, el mejor de todos pues, es el 1. Los canales de grado 1 tienen mejor aceptabilidad. ¿Qué estamos haciendo para mejorar esto? Bueno, un día nos juntamos una serie de personas en una cafetería. Ahí nos conocimos algunas personas. Eran físicos, otros eran expertos en electrónica, otros en informática, etcétera, etcétera. Y empezamos a platicar y yo les propuse mejorar algo que ellos habían hecho, pero que no sabían para qué uso se le iba a dar por medio de análisis de imagen. Y a partir de eso, en Estados Unidos, la Universidad de Colorado State, en 1996, aparece su primer invento, llamado BIFCAM, utilizando tecnología de análisis de imagen. Yo les dije que esto iba a tomar otro nivel en el tema de la carne, sobre todo en la industria de la carne, porque realmente evaluar canales, sobre todo en las plantas en Estados Unidos, se sacrifican 1,200, 1,500, hasta 2,000 animales diarios, pues se requiere de mucha gente. Aquí tienen ustedes el BIFCAM y
nosotros quisimos diseñar nuestro propio sistema. Un servidor me tocó hacer la evaluación de estos sistemas, y la verdad, pues el que nosotros hicimos fue financiado por CONACYT, se hizo una empresa para eso, y se llamó Entrenamiento y Covalidación Oficial de Dispositivo Optoelectrónico para Clasificación de Carne. Originalmente iba a ser para carne de cerdo, de res y oveja, pero yo les dije que aunque fuera de bovino, iba a ser un gran avance. Y en base a eso se crearon diferentes sistemas, son los sistemas que se diseñaron por parte de esta empresa y donde se aplicaron en un rastro de aquí de la localidad. Hasta llegar a nuestro prototipo portátil, que actualmente es el que tenemos. Aquí tienen un diseño, se hizo un diseño inclusive modelado para poder obtener mejor respuesta de lo que es el tema de obtener un análisis, una imagen de la carne. Aquí tienen ustedes instalado una planta, aquí en México, es en Mexicali precisamente. Y aquí está en operación, la fotografía de la izquierda es una planta aquí en Hermosillo, y la otra también es en Hermosillo. Las dos, más que esta es de la Unión Ganadera Regional de Sonora y esta es una planta privada. Y tenemos el prototipo ya evaluado. Lo más que no sé cómo tenía yo mostrarles esto. A ver. Vamos a empezar con la clasificación. Vamos a capturar el ojo del rival. Vamos a registrar los datos. Para capturar el ojo del rival. Marmoleo dio una clasificación estándar, marmoleo del 382, traste dorsal 1.7, área del ribeye 75.12 centímetros cuadrados y sería todo. Bueno, pues como pueden ver, este es un video que se tomó de los primeros análisis que se hicieron con este equipo. Y quiero comentarles que este es un equipo bastante innovador, es portátil, pequeño, no es tan pesado como el que mantienen en Estados Unidos. Esto nos hace precisamente tener un poquito más de versatilidad y rapidez en la clasificación y la toma de decisiones. Es un sistema que trabaja con sistema Wi-Fi, que se envía una base de datos, y el encargado de producción de las plantas pues tiene en ese mismo día toda la información de la clasificación de las canales que se van a deshuesar el día siguiente. Bueno, una vez clasificadas las canales, la carne se clasifica de forma inmediata, ya que el tamaño y el peso, pues se llama portion control, pues ya lo podemos inclusive clasificar los lomos, separar los lomos, etcétera, etcétera. Otras mediciones que se realizan a la carne pueden ser características nutritivas, tecnológicas, organolépticas, y la verdad sería muy largo describirles cada una de ellas, pero forman parte de lo que es precisamente el tema de calidad de la carne. ¿Cuáles son las evaluaciones claves a la carne?
Una de ellas, precisamente, es el tema de cocerla, el cocimiento. Y aquí en Gustos se Rompen Géneros hay muchas personas que les gusta mucho el que esté bien cocida, otra que esté medio cocida, o 3/4 o medium. Inclusive los cocineros ahora inventan nuevo, a punto. Dice. Bueno, un tema muy interesante, vuelvo a recalcarlo, es la grasa. Es el componente más variable que tiene y sus funciones es dar sabor, jugosidad y hasta cierto tipo de textura. La grasa siempre ha sido el parteaguas de todo lo que es el tema de calidad de carne en el país. Mas, sin embargo, es un componente que no podemos pasar por alto. ¿Dónde se localiza la grasa? Principalmente es externa. Esta grasa externa se utiliza para producir otro tipo de productos cárnicos. La grasa intermuscular, que se llama grasa de conexión, y la intramuscular, que es propiamente el marmoleo, sin olvidarnos de la grasa interna, que es la grasa renal, pélvica y cardíaca. La textura forma parte de algo muy importante, que es la evaluación y lo que nos va a decir la aceptabilidad o rechazo de un producto, en este caso de un corte, o de un taco, inclusive si usted lo quiere ver así. Se hacen diferentes tipos de estudios a la carne cruda para ver si el colágeno que tiene la carne participa en la dureza, o qué tanto participa en la dureza, y por otro lado tenemos la carne cocinada, que es como nosotros consumimos, donde esta es introducida puede ser un baño María, 75 grados centígrados por 40 minutos, o como dice la AMSA, que es American Meat Science Association, 71 grados centígrados internos en la plancha de calentamiento. Y bueno, la cortamos en paralelepípedos, en prismas, y la introducimos al equipo de medición de Warner Bros. Como para concluir, ya no quitarles más tiempo, la clasificación de canales puede ser una herramienta muy útil en el ordenamiento del comercio. Mejor precio para el productor de la carne bovina, tanto a nivel nacional como internacional, y también me atrevería a decir a poder competir con los productores de otros países, donde también se clasifica. La idea es homologar las clasificaciones tanto de México como de Estados Unidos, de Japón, de donde sea, para lograr un precio más competitivo y sobre todo más justo para todos los productores. Por otro lado, tenemos que para obtener una carne de calidad, esta debe provenir de una canal de calidad. No podemos saber si la carne es de calidad si no la evaluamos. Tenemos que evaluar para poder tomar decisiones. Y a su vez, un animal de calidad. Y por último, una carne de calidad es aquella que es nutritiva, higiénica, de buena apariencia, sobre todo de textura. No podemos dejarle a las maravillas de la tecnología tratar de que la carne sea más tierna, más blanda, utilizando otro tipo de métodos. No voy a entrar en detalle con el tema de la carne marinada y cosas de esas, porque la verdad tomaría mucho tiempo. Muchas gracias por toda su atención y hay que disfrutar la carne cuando se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es un honor que nos pueda compartir toda esta información sobre un tema tan enriquecedor. Pues es de suma importancia el poder implementar y mejorar cada día nuestras tecnologías para poder obtener pues mejores resultados en nuestros procesos de los alimentos. De nada, fue un placer para mí, al contrario. Toda esta información ha sido, pues siempre me ha gustado compartirla, sobre todo con la gente, con los jóvenes, con ustedes, porque el mejor criterio es el que ustedes tengan.
El mejor criterio es el que ustedes se crean, se formen, porque la verdad se ha satanizado mucho a la grasa, pero no olviden que para eso existen las lipasas, ¿ok? Pero desgraciadamente los carbohidratos, vivimos bajo un mundo de bombardeo de carbohidratos tremendo. Y a la grasa siempre pues, se le ha hecho menosprecio. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, a sus órdenes. Sí, tenemos una pregunta en el chat de Miguel Rodríguez Cruz y nos dice, ¿en qué corte, localización anatómica se debe realizar la evaluación de canales para poder realizar la clasificación? Muy bien, entre la 12ª y 13ª costilla se hace el corte longitudinal y ahí se desnuda, se puede decir, descubierto el músculo y ahí no se evalúa. Generalmente se evalúa del lado izquierdo del animal, aunque también lo podemos evaluar del lado derecho. Tenemos otra pregunta igual de Miguel y nos dice, ¿se conoce cuáles son los factores principales que influyen en la formación de canales en la carne? A ver, otra vez la pregunta. ¿Se conoce cuáles son los factores principales que influyen en la formación de canales en la carne? De canales en la carne. Bueno, no sé si le entendí bien la pregunta, pero uno de los principales, digamos, fundamentos para producir una carne de calidad, una canal de calidad, ya lo dijimos, es lo que es la raza, el aspecto racial. Hay ganado de carne, hay ganado para leche, aunque últimamente también el ganado para leche se está utilizando por darlo. El alimento es importantísimo, cada nutriólogo tiene su magia para hacer esto. Y lo otro es la infraestructura que se tenga de sacrificio, de transporte, para que esto no influya en la calidad final de la carne que vamos a tener. No sé si esa es la pregunta que él quería hacer, o no sé si sea la respuesta. Sí, nos dice nuestro compañero Miguel que sí era la respuesta. Muchas gracias. Al contrario, más preguntas. Tenemos otra pregunta de nuestro compañero José Hernández y nos dice, ¿cuáles son las enfermedades a las que son más susceptibles los bovinos de la alimentación? Generalmente son enfermedades de vía respiratoria. Generalmente. Lugares muy fríos, realmente padecen bastante los animales. La ventaja de tener climas cálidos como el que tenemos nosotros o como el que tiene Chihuahua o Baja California, en ciertas zonas, es precisamente porque pues, el tema de las enfermedades se hace mínimo. Generalmente son problemas de garrapatas, de otro tipo de, digamos, de enfermedades que pueda tener. Más sin embargo, todo animal que ingresa a Sonora, por ejemplo, inclusive el que nace aquí, se baña precisamente con cierto tipo pues, de aditivos, vamos a decirle así, para poder garrapaticidas y demás, precisamente para controlar eso. Esa es una de las cosas, una de las razones por las cuales el ganado que venga, por ejemplo, de Sinaloa, de Durango, no puede ingresar a Sonora. Las zonas cuarentenarias de cada una de ellas, pues el ganado tiene que bañarse o se hacen pruebas en el ganado que viene directamente para acá. Problema de tuberculosis, brucelosis, pues casi son casos muy aislados, muy pequeños. Y eso era uno de los atenuantes más fuertes que teníamos antes.
Realmente decir enfermedades, pues son pocas, siempre y cuando se controle bien al animal. Por eso es importante la gestión de médicos veterinarios, de personas encargadas precisamente de ver todo el tema sanitario de los animales. Pero aunque ya sé que me están grabando, yo lo que quiero decirles es que esto lo tienen que hacer con honestidad. Porque recuerden que lo que ellos revisan, también se lo van a comer ellos. ¿Ok? Nosotros somos también los que nos vamos a comer. Por eso es importante todo que lo hagan bien, que hagan bien su trabajo y que sobre todo, honestamente digan si hay problemas o no. Porque acuérdense que también esto viene relacionado con cuestiones económicas. Y esto a veces pega duro. ¿Más preguntas? Me parece que ya no hay más preguntas. Pues yo me voy a Doctor, de preguntar, parte de yo toda me la voy a comunidad preguntar yo estudiantil y solo. de nuestra sociedad, le agradecemos por brindarnos su conocimiento y su tiempo. Le voy a presentar su reconocimiento, si me permite un momento. Ujú. Yo sí me voy a preguntar una cosa. Para No sé todos. si me puedan confirmar si ya se está viendo, por favor. No, no está bien. Vamos a ver. Soy Urrutia, quiten el acento, por favor. Sí, ahora sí que lo vamos a componer y se lo mandamos. Muchas gracias por brindarnos un poco de su tiempo y esperando que nuestros asistentes hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros. Agradecemos a la audiencia por su asistencia, esperando contar con su participación en futuras actividades y pues deseándoles un excelente retorno a sus actividades y un buen fin de semana. Muy bien, y nomás les voy a decir una cosa. Acá, que viva la carne, hay que disfrutarla y sobre todo que sea una carne saludable. ¿Ok? Cuídense mucho y me dio mucho gusto conocerlos y estamos a sus órdenes aquí en el CIA. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias igualmente.